La motoniveladora principalmente está formado por un motor que está ubicado en la parte trasera. Delante del motor está la cabina del operador y delante tenemos el bastidor. Del bastidor va a colgar o se va a sujetar la hoja de corte. Y también al final del bastidor va a estar el eje delantero. Si vemos las ruedas de soporte, vemos que tiene un eje trasero tipo tándem de 4 ruedas, 2 a cada lado. Y tiene un eje delantero de 2 ruedas. Y decíamos que estas ruedas tienen inclinación lateral. Pues el bastidor es un elemento de acero muy resistente, porque de aquí se va a ir colgando la hoja de corte, va a tener todo el soporte de la parte delantera. También van a estar ahí los cilindros que le dan movimiento a la hoja de corte. Lo más sobresaliente tal vez es la hoja de corte por las características que tiene. Hemos dicho que puede moverse de arriba hacia abajo con un movimiento vertical o puede moverse de izquierda a derecha con un determinado ángulo. Y también tiene un movimiento de traslación y luego tiene un movimiento de giro de hasta 90 grados. En la parte de atrás, donde está el motor, es la parte donde está el tractor, es el elemento que le va a dar potencia para que la máquina pueda moverse. Entonces decíamos que puede girar su hoja de corte hasta un ángulo vertical de 90 grados. En el giro horizontal puede hacer también un giro de hasta 180 grados, o sea, puede girar completamente. Las ruedas delanteras tienen inclinación vertical y la hoja de corte, lógicamente, tiene inclinación vertical y de traslación a los costados. Dependiendo del trabajo que se le va a asignar, puede venir equipado con un escarificador, que se puede ubicar en la parte delantera o trasera de la máquina. El escarificador son elementos que tienen uñetas, que nos van a ir arando el terreno para que se ablande, principalmente en el caso de la motoniveladora. Estos pequeños surcos que va a hacer el escarificador van a permitir que el agua del riego del camión aguatero penetre a una mayor profundidad. Como decíamos, está compuesto de un tractor de 4 ruedas. En su parte delantera tiene un brazo largo que se denomina bastidor, que se apoya en el tren delantero, que está compuesto de 2 ruedas simples. El bastidor está articulado y permite que las ruedas delanteras tengan un viraje cerrado con un pequeño ángulo. Las ruedas delanteras hemos dicho que tienen inclinación lateral con respecto a sus propios ejes. Por la articulación que tiene el bastidor, la máquina tiene amplia maniobrabilidad y tiene un radio corto de viraje. La máquina siempre va a estar equipada con una hoja de corte, montada entre el eje delantero y trasero. La hoja de corte tiene movimientos horizontal, de rotación y de traslación, inclinación en relación a su eje horizontal, desplazamiento vertical y lateral. En el sentido horizontal puede tener un giro de 0 a 180 grados con relación al eje longitudinal de la máquina. Y en el plano vertical, hemos dicho, tiene una inclinación de hasta 90 grados. Esto le permite hacer el peinado de taludes. Si tienen preguntas, ¿qué tipos de trabajo puede realizar la motoniveladora? Principalmente la conformación y nivelación de plataformas de terraplenes, que puede ser para la construcción de campos deportivos, de pistas de aeropuertos, para carreteras, puede ser para obras hidráulicas, etc. Otro trabajo muy importante en la construcción de terraplenes en las carreteras es el mezclado, revoltura y extendido de materiales que posteriormente van a ser compactados. También se utiliza en el extendido de ripio y de materiales granulares
para la conformación de capas base y subbase. En algunos casos, a pesar de que no es su función, cuando no se tiene el equipo adecuado, que es la pavimentadora, se puede hacer la distribución de las mezclas asfálticas para conformar una carpeta de espesor uniforme. Al final del movimiento de tierra se utiliza para el perfilado y afinado. El tractor o la excavadora van a dejar irregularidades en la superficie. Entonces, antes de que se ponga la estructura del pavimento, la subrasante que queda después de hacer el movimiento de tierra se va a perfilar con una motoniveladora para que quede totalmente uniforme. También aprovechando la inclinación de las llantas delanteras y la inclinación vertical de la hoja de corte, se va a utilizar en la apertura y la limpieza de cunetas de drenaje. Esto a los costados de la carretera. Se utiliza para la remoción y el desbroce de capas vegetales, siempre que no existan árboles de un tallo grueso. Entonces, si se trata de arbustos y de pastos, esta limpieza se puede hacer con la motoniveladora. Hemos visto que se puede conformar y mantener los taludes de corte. Después se puede hacer la regularización de las capas, o sea, el afinado de las capas que van a ser compactadas. Más propiamente va a ser la conformación con un espesor uniforme de las capas que van a ser compactadas. Se utiliza mucho en el Servicio Nacional de Caminos, en el Servicio Distrital de Caminos, para realizar el mantenimiento de caminos de tierra. El camino de tierra cada año tienen que hacer mantenimiento después de que han pasado las lluvias, porque quedan baches, irregularidades, etc. Entonces va una volqueta, va a ir dejando montones de tierra para que la motoniveladora pueda ir distribuyendo ese material para rellenar los baches que han quedado y luego lo va a perfilar. Luego de regar, la motoniveladora perfila. Si tienen preguntas. Nada. Está claro, ingeniero. Vamos a ver un poquito. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la motoniveladora siempre va a trabajar con una inclinación horizontal con respecto al eje longitudinal de la máquina, para permitir que los materiales vayan moviéndose de izquierda a derecha. Si este es el eje de la máquina, va a tener que trabajar siempre con una inclinación. Aquí se forma un triángulo.
Podemos llamar este ángulo beta. Para razones de cálculo, para fines de cálculo, podemos utilizar un ángulo promedio de 25 grados. Eso depende de las condiciones del material, si tiene material granular, si es totalmente fino, de la humedad, etc. Es un ángulo que no es fijo, pero en general, en promedio, podemos considerar 25 grados. Entonces, ¿cuál es el espacio que realmente va a barrer la hoja de corte? No es el largo de la hoja, sino va a ser el ancho de la faja que está cubriendo. Entonces necesitamos sacar un ancho efectivo de trabajo que va a ser este. Sí. Entonces a este ancho que cubre la hoja de corte vamos a llamar longitud efectiva. Y esta, la longitud total de la hoja, ha de ser la longitud física de la hoja. Entonces este mismo ángulo se reproduce aquí. Lógicamente a este ángulo también es beta, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos el coseno de beta, sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso significaría, el cateto es la longitud efectiva entre la longitud física de la hoja de corte. Entonces la longitud efectiva para el cálculo de producción ha de ser igual a L por el coseno de beta, o sea, el coseno de 25 grados. ¿Cuánto es el coseno de 25 grados? A ver, saquen. 0,906. Entonces podemos adoptar un número entero que sería 0,9, que va a ser más práctico para los cálculos. Entonces, la longitud efectiva decimos que es 0,9 de la longitud física de la hoja de corte, de la longitud que encontramos en los manuales del fabricante. Es lo que tenemos aquí en la diapositiva. Luego vamos a considerar un ancho de traslape. Esto va a aparecer en las motoniveladoras y en los compactadores. Entonces, estas máquinas han de trabajar al menos en 2 fajas. Hemos visto en el caso del camión aguatero y la motoniveladora está trabajando en 2 fajas. Entonces, ¿qué pasa aquí entre una faja y otra? Digamos, esta es la primera faja de trabajo.
Y la siguiente faja no va a venir exactamente en el borde de esta primera capa, de esta primera faja de trabajo, sino que va a haber un traslape. O sea, esa distancia de traslape entre faja y faja llamamos ancho de traslape, que vamos a denominar L sub 0. Pues por una parte tenemos la longitud efectiva, que es el ancho que efectivamente cubre la hoja de corte en las pasadas que realiza. Y el ancho de traslape es el pequeño ancho que se traslapa entre una faja y la faja que está al lado. Tenemos que sacar el ciclo de trabajo. Vamos a tener que la duración del ciclo es igual a la distancia de trabajo sobre la velocidad de avance, más la distancia de trabajo, más sobre la velocidad de retorno, más un tiempo fijo. El tiempo fijo podemos considerar un valor entre 0 y 1 minuto. Si quieren, en promedio 0,5, o podemos considerar directamente 1 minuto. El D, ¿de dónde sale? El D es la distancia de trabajo, que se va a fijar de acuerdo a las condiciones de la obra, incluso de acuerdo a las condiciones climáticas. Si tuviéramos una distancia de trabajo muy grande, el riego que realiza el camión aguatero se puede ir secando muy rápido, y si estamos en un día caluroso, un día soleado, entonces la motoniveladora no tendría el tiempo suficiente de mezclar el material para que el compactador inicie el proceso de compactación. Entonces, en esas condiciones, además, hay que tener en cuenta la capacidad de la motoniveladora, la capacidad de riego del camión aguatero. Entonces, de acuerdo a eso, en la obra se va fijando una distancia de trabajo, que no tiene nada que ver con las distancias de transporte que utilizamos para los camiones aguateros, para las volquetas, para la mototrail, o sea, para el equipo de transporte. En este caso, este es un dato de obra, para que la motoniveladora realice su trabajo de buena manera. Entonces podemos tener distancias de trabajo que pueden variar 50, 60, 120, pero en general no va a ser más de 200 metros. Eso va a depender, como decíamos, incluso de las condiciones de ambiente que se tiene durante la ejecución del trabajo. Y la velocidad va a ser, son velocidades de trabajo, no son velocidades que la máquina utiliza para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, estas velocidades van a salir de la información del fabricante. También en el texto guía tenemos valores referenciales de velocidad. Y el tiempo fijo que cubre la operación de viraje que hace al final del tramo, porque a veces hace un viraje. Si la distancia de trabajo es corta, va a volver en retroceso. Va a poner en retro y regresa, porque le resulta más fácil y le demanda menos tiempo. Pero de todas maneras vamos a considerar un tiempo fijo, al menos de 0,5 de minuto. Aquí tenemos en esta tabla que tienen en el texto guía las velocidades referenciales para diferentes tipos de trabajo. Otra cosa que tenemos que considerar es que la máquina, la motoniveladora, no termina su trabajo, por ejemplo, de mezclado, de revoltura para uniformar la humedad en una sola pasada. Si ustedes han tenido la curiosidad de contar las pasadas que ha hecho la motoniveladora para ir mezclando, entonces al menos han sido 6 u 8, ¿no? Entonces hace muchas pasadas
para terminar el trabajo, dependiendo de lo que está haciendo. Si está haciendo solo un perfilado, lógicamente el número de pasadas es menor. Entonces aquí tenemos, si es nivelación, va a tener de 5 a 7 pasadas, va a necesitar pasadas de 5 a 7. Y la velocidad puede estar en avance de 3.600 a 5.400 metros. Estas velocidades están en metros por hora. El retroceso de 5.000 a 5.400. Cuando hace escarificado, hemos dicho, para mejorar la penetración del agua, puede ser de 3.200 a 3.800. Y el retroceso 5.000 a 5.400. Y el número de pasadas de 2 a 4. En perfilado, de 3.600 a 5.400 en avance y 5.000 a 5.400 en retroceso. Y el número de pasadas de 3 a 5. Para la conformación de subrasantes, solo se refiere a la conformación de la capa superficial. La velocidad de avance va a estar entre 3.200 y 3.800. Y de retroceso de 5.000 a 5.400 y el número de pasadas de 4 a 6. Entonces, el trabajo más importante en la construcción de terraplenes es la mezcla de materiales y la conformación de capas de relleno antes de que se pueda compactar. En ese caso, la velocidad de avance ha de estar de 3.200 a 3.800 metros por hora y el retroceso de 5.000 a 5.400. Si se fijan, en retroceso casi es uniforme porque no hace ningún trabajo al retroceder, por eso es que la velocidad es la misma. Y el número de pasadas en la mezcla de materiales y conformación de capas de relleno ha de variar de 8 a 12. Pero además de esta información que tenemos, podemos ver valores que nos da el fabricante. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. ¿Qué factores van a afectar a la capacidad de producción de las motoniveladoras? El factor de hoja, que tiene una interpretación similar al del tractor, es la dificultad que ofrece el material a ser empujado. La motoniveladora no cava, no es un equipo de excavación, es un equipo de mezcla, pero empuja. Para poder mezclar va a ir empujando los materiales y llevándolos a un costado. Entonces va a haber una dificultad. Si el material es arcilloso, entonces se torna pegajoso con la humedad y es más difícil empujar que si fuera una arena. La pendiente también se va a dar si la máquina está trabajando en subida o en bajada. El factor de eficiencia del trabajo. En este caso, la disponibilidad de un operador no es tan fácil, porque es el operador que tiene mayor habilidad y tiene que tener una mayor concentración, porque cuando hace el afinado ya de la capa final de las capas de terraplén o cuando está terminando una capa base o subbase, el operador va a trabajar prácticamente al milímetro. Entonces el ayudante o el topógrafo le va dejando unas estaquitas con cabeza color azul, pinta de azul para que sea visible. Y esa tradición se mantiene desde los primeros caminos que se hicieron en Bolivia, que fueron hechos por empresas de Estados Unidos. Entre ellos tenían esa costumbre de pintar en azul y eso se ha mantenido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el operador cuando está haciendo ese trabajo de perfilado? Tiene que darle justamente a la cabeza de la estaca, que es una pequeña estaca de 10 centímetros y de 2 por 2. Es de una sección cuadrada. Entonces, los movimientos que maneja verticales tienen que ser totalmente precisos. O sea, todo el trabajo de la necesita mucha precisión y mucha habilidad. Generalmente el operador de la motoniveladora es el niño mimado del campamento, porque no todos pueden manejar con esa maestría. Entonces, además, generalmente va a ganar un poco más que el resto. Entonces, como máximo, podemos darle una calificación de 0,9. Y el aprovechamiento del tiempo, como en los otros casos, de 50 minutos por hora.
Por lo tanto, nuestro factor de eficiencia del trabajo ha de ser 0,75. Finalmente, el factor de altura, que como en los otros casos, incrementa la duración del ciclo. Entonces, con todos los criterios que hemos desarrollado anteriormente, la productividad de las motoniveladoras ha de ser igual a 60 multiplicado por la distancia de trabajo, multiplicado por E, en este caso E minúscula, es el espesor de la capa de relleno, que puede estar en condición suelta o puede estar en condición compactada. O sea, el dato puede ser espesor suelto o puede ser espesor compactado. En general va a ser compactado porque la especificación dice que después de compactar, el espesor de la capa de relleno debe tener 30 centímetros. Entonces normalmente le van a poner en suelto como 35 o 34 y con lo que se compacta se reduce a 30. Entonces si nuestro dato es espesor compactado, también la productividad automáticamente nos va a dar en metros cúbicos compactados. Entonces multiplicamos 60, que es el factor de conversión, por la distancia de trabajo, por el espesor de la capa de terraplén, multiplicado por la longitud efectiva menos el ancho de traslape. Ya sabemos que la longitud efectiva es 0,9 de la longitud física de la hoja. Eso multiplicado por el factor de hoja, por el factor de eficiencia y por el factor de pendiente, dividido entre el número de pasadas, multiplicado por el ciclo de trabajo por 1 más h, siendo h el factor de corrección debido a la altura sobre el nivel del mar. Si tienen preguntas. Sí, ingeniero. Sí, adelante. Entonces, si tenemos el espesor en suelto, nuestra productividad va a ser en suelto, ¿no? Claro, en suelto. Y en ese caso vamos a tener que multiplicar por el factor volumétrico y el factor de compactación para que esa productividad se vuelva en compactado, porque siempre en estos equipos de construcción de terraplenes necesitamos la productividad en metros cúbicos compactados por hora. Entonces, por eso, si es que el espesor fuera suelto, tenemos que aplicar los factores. Si tienen otras preguntas. Nada. Entonces, rápidamente vamos a hacer un ejercicio utilizando una planilla de cálculo de productividad. Y vamos a ir al texto para elegir una máquina y copiar sus características. Esta es la versión que ustedes tienen. Vamos a ver motoniveladora Caterpillar.
Vamos a ver uno que es comercial, que es una máquina mediana, la 140H Caterpillar. Necesitamos la longitud de la hoja. Entonces el 140H dice que tiene un largo de la hoja topadora de 3,66 y tiene una altura de 0,61. Pero aquí solo utilizamos, pues como no hace excavación, no hay profundidad, ha de ser 3,66. Nos dicen que el espesor de capa de relleno es 0,30 en compactado, pero eso tiene que estar en la información que tenemos. Nuestra distancia de trabajo está definido en 110 metros. También podemos ver las velocidades aquí en la información del fabricante. 140H en primera 3. Y el retorno podemos considerar segunda, que sería 3 y 5,60. Perdón, estoy viendo mal, en avance, 140H en primera sería 3,80 y en retroceso en segunda sería 5,60. 3,80 y 5,60. Está en kilómetros hora. En el retroceso tenemos 5,6, también kilómetros por hora. El número de pasadas que vamos a utilizar, el promedio era de 8 a 10 en la mezcla de materiales, perdón, de 8 a 12 y utilizamos 10. ¿Cuánto va a ser la velocidad de avance en metros minutos? Sería 3.800 entre 60. $63, ingeniero. 63 metros minuto. Y 5.600 entre 60. $93. 93. El tiempo fijo vamos a utilizar 1 minuto. ¿Cuánto va a ser la longitud efectiva? De acuerdo al ángulo con que se trabaja, hemos dicho va a ser 0,9 de la longitud de la hoja, la longitud física. Sería 3,66 por 0,9. ¿Cuánto sale?
¿Cuánto es? 3,29. ¿Cuánto? 3,29. 3.29. El ancho de traslape para el caso de las motoniveladoras siempre vamos a utilizar 30 centímetros, o sea 0,30 de metro. Y en los compactadores que trabajan más lentamente utilizamos 0,20 el traslape, o sea el traslape que se da entre fajas de compactación en el caso de los compactadores y las capas de mezclado en el caso de las motoniveladoras. Va a ser 0,30. Aquí no vamos a utilizar, no necesitamos ni el factor volumétrico ni el factor de compactación, porque el espesor está dado en compactado y automáticamente nos va a dar la productividad en metros cúbicos compactados. El aprovechamiento en tiempo va a ser siempre 50 minutos por hora, sería 0,83, la habilidad del operador 0,9 y esto nos da 0,75. Nos dan como factor de hoja 0,9, factor de pendiente 1, quiere decir que está trabajando en plano. La altura sobre el nivel del mar, digamos que es Trinidad que está a 250 metros. Entonces el valor de H es 0, no existe. No hay incremento debido a la altura. Entonces sacamos la duración del ciclo. Hemos dicho que es la distancia sobre la velocidad de avance más la distancia sobre la velocidad de retorno más el tiempo fijo. Hemos visto que la distancia de trabajo es 110, dividido entre la velocidad de avance, que es 63, más la misma distancia, que es 110, entre la velocidad de retorno, que es 93, y más un tiempo fijo, que es 1. Un documento para vos. Por favor, me disculpan un momento, creo que alguien ha venido a buscarme con urgencia. La duración de ciclo ha de ser 3,93. ¿Han sacado la productividad? Nada, a ver, vayan sacando. Ingeniero, ¿cuánto era el número de pasadas? Disculpe. 10. Aquí está el número de pasadas, que es N10. Ya sabemos que H es 0, directamente sobre la duración del ciclo. ¿Cuánto sale? Me da 101,68 metros cúbicos compactado por hora. 101.68. Hemos dicho que en este caso va a dar directamente en compactado. Si el espesor fuera suelto, tendríamos que multiplicar por el factor volumétrico y el factor
de compactación. Pero en este caso no es necesario porque el espesor de dato es espesor compactado. Si tienen preguntas. Nada. Yo creo que como las notas no están bien del primer parcial, es necesario que se esmeren un poquito. Esto es fácil, este segundo examen es el más fácil. Solo es sobre 3 máquinas y además no hay ninguna complicación porque las 3 máquinas trabajan con el mismo volumen. No podemos distribuir el volumen del terraplén entre los equipos que trabajan, que es el mismo volumen para la motoniveladora, el mismo volumen para el camión agotero, el mismo volumen para los compactadores. Entonces resulta por eso más sencillo. Si no hay más preguntas, quedamos ahí y seguimos la próxima semana. Gracias por su atención, que les vaya muy bien. Hasta luego a todos. Hasta luego, ingeniero.